Vamos a continuar con este estudio de las ofensas. Vamos al tema número 2, el cual hemos titulado ¿Qué hacer cuando el mundo nos ofende? ¿Qué hacer cuando el mundo nos ofende? En la clase anterior, que fue una clase inicial, una clase introductoria, yo quise presentar dos grandes afirmaciones. La primera fue una realidad difícil de aceptar, en la que me propuse presentar esta verdad como una realidad en la mayoría de los creyentes, de que realmente cuando hablamos de ofensas muchas veces es una realidad muy difícil de aceptarla, y muy difícil de aceptarla porque el creyente normalmente no reconoce que ha sido ofendido, no reconoce que ha sido lastimado, no reconoce que él ha sentido este golpe, esta transgresión, este pecado contra él, y muchas veces, explicábamos nosotros en la clase anterior, bajo un manto de orgullo, él se cubre, él niega esta realidad y dice, no, yo no he sido ofendido, no, no ha pasado nada, pero la conducta que tiene el creyente es una conducta distinta a partir del momento en el que él recibió esa ofensa. Entonces, el primer punto es una realidad difícil de aceptar, y esto es una gran verdad. Y el otro punto en el que también se hizo énfasis en la clase anterior, esta clase introductoria, fue que la ofensa en sí significa o deriva de un término griego que significa una trampa, entrampar. Y presentábamos la ofensa, detrás de la ofensa, más que el autor de quien nos ofende, realmente el autor intelectual, por decirlo de alguna forma, que las ofensas es una trampa de Satanás en la que Satanás va a encasillar, va a atrapar al creyente y lo va a tener sumido en esa desesperación, en esa oscuridad de la ofensa, bajo este orgullo en el que él no reconoce que ha sido ofendido, o que cuando reconoce que ha sido ofendido dice, por eso es que yo actúo como estoy actuando el día de hoy, ya no vuelvo a confiar en las personas, ya no confío más en una iglesia, ya no confío más en un pastor, en un hermano, etcétera, etcétera. Y entonces la ofensa es una trampa. Entonces yo presentaba estas dos afirmaciones, una realidad difícil de aceptar, una trampa, porque el punto esencial para ello era presentar la gravedad de las ofensas, que cuando nosotros hablamos de un corazón ofendido no es cualquier cosa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces el punto era ver la gravedad de las ofensas. Muy bien, a partir de esta clase, a partir de esta sesión, vamos a iniciar nosotros describiendo o definiendo lo que es una ofensa a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Para ello, bueno, en la clase anterior nosotros hicimos uso de un término, el término escandalizo, que se utiliza para el término de tropiezos o el término de ofensas, pero existen otros términos griegos que también se usan para hablar de lo que es una ofensa, o que nos dan el significado de lo que es una ofensa ya en el Nuevo Testamento. La palabra escandalizo significa trampa. Algunos diccionarios hablan de que es el cebo de una trampa, es decir, esta maquinación que se hace para hacer caer o para entrampar a algún animal. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos es que la ofensa es una trampa, algo que hace entrampar, una maquinación deliberada, activa, que provoca el poder entrampar a algún animal, el poder engañar para lesionar, para matar a un animal. Otro término que tenemos en el Nuevo Testamento para las ofensas es el término taío, que significa dar un traspié, es decir, meter el pie para que alguien se caiga, hacer tropezar, hacer caer, cometer una falta, pecar. Y un tercer término que se utiliza en el Nuevo Testamento para las ofensas es el término paraptoma, que significa un error intencional, un paso en falso, una caída sobre alguien, una caída al lado de, una transgresión,
un pecado. Entonces tenemos estos términos que en el Nuevo Testamento nos refieren acerca de lo que es una ofensa. Un escandalizo, trampa, taío, un traspié, tropezar, hacer caer, cometer una falta, pecar, paraptoma, un error intencional, paso en falso, caída al lado, transgresión, pecado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos estos tres términos que nos están hablando de lo que es una ofensa. Ahora, si nosotros somos muy cuidadosos en cada uno de estos términos, hay un elemento constante en cada uno de ellos, un elemento muy constante en cada uno de ellos, y podríamos nosotros entender que es un ingrediente esencial, que es un elemento totalmente esencial en tratándose de las ofensas. Este elemento al que me estoy refiriendo es la intencionalidad, la intención. Entonces, vean con mucho cuidado. Las ofensas se van a generar a partir de la intención, a partir de la voluntad deliberada, una voluntad realmente dirigida hacia una intención, una voluntad intencionada hacia un propósito. Esto significa que entonces, cuando alguien dice, oh, perdóname, si es que yo te ofendí, te pido perdón. Si es que yo en algún momento te ofendí, perdóname. Y muchas veces algunas personas suelen decir esto. Yo recuerdo hace años en una iglesia, un pastor realmente era un pastor muy severo, muy autoritario, golpeaba realmente a las ovejas con sus palabras, con sus acciones, sumamente autoritario este pastor. En una ocasión vinieron sus pastores, es decir, vino la iglesia madre, por decirlo así, de donde se originaba esta iglesia. Y él, antes de presentar al pastor de la iglesia central, él dice en el micrófono, hermanos, pues quiero decirles que si en algo les he ofendido, perdónenme. Si en algo yo me he tratado de manera injusta con ustedes, perdónenme. Y él estaba ofreciendo públicamente, porque la naturaleza del ser humano es que es muy arrogante, quiere el aplauso de las personas, quiere quedar bien ante las personas, pero él hizo esta mención y así literalmente dijo, si en algo les he ofendido, perdónenme, lo cual es totalmente equivocado. No existe de acuerdo, lo estamos viendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los términos en los que se genera esta palabra ofensa, al significado propio etimológico de la palabra ofensa desde las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, y vemos que la ofensa tiene un punto de partida que es la intención, la intencionalidad. Entonces, que alguien venga con este mensaje falso y que diga, si en algo te he ofendido, perdóname, esa persona no se está arrepintiendo, esa persona no tiene deseos de pedir perdón, es una persona que está mintiendo, porque las ofensas, porque el que ofende sabe que ofende, porque ofende con la intención de ofender. Es decir, no nos engañemos. Ahora, en la clase anterior nosotros veíamos que en las ofensas, bueno, por un lado existe esta persona que hemos denominado el ofensor, por otro lado la persona que recibe el impacto de la ofensa, que hemos denominado el ofendido, y entonces entre el ofensor y el ofendido va a mediar, escuchen con atención, va a mediar la intención de ofender. Esto significa que aquella persona que ofende tiene la intención de ofender. No es, hoy, perdóname, no me di cuenta que te ofendí. No, la ofensa realmente, la ofensa, el escandalizo, el taío, el paraptoma, tiene que ver con esa intención de propinar esa ofensa contra aquella persona que estamos entendiendo es el ofendido. De tal forma que si nosotros queremos una definición bíblica o una definición que parta de la enseñanza bíblica, nosotros podríamos tener la siguiente definición, y es esta: ofensa es una falta
Es un pecado, es una traición, es una transgresión contra alguien que constituye una acción negativa y causa un daño con consecuencias físicas, consecuencias morales, consecuencias espirituales, consecuencias emocionales. Vean con mucha atención lo que acabo de decir. Una ofensa es una falta, es un pecado, es una traición, es una transgresión contra alguien. Y este elemento contra alguien se deriva porque se tiene la intención de hacerlo. Esta ofensa constituye una acción nada positiva, una acción negativa, y esta intencionalidad al momento de lanzar la ofensa quiere producir daños con consecuencias ya sean físicas, morales, espirituales o emocionales. Y a partir de aquí entonces se está derivando una gran realidad para nosotros como creyentes que necesitamos nosotros entenderla. Esta es la gran realidad en la que nosotros nos enfrentamos en este mundo. En este mundo habrá quien o quienes intencionalmente, no accidentalmente, intencionalmente cometerán falta, pecado, traición, transgresión contra alguien, y esta falta, este pecado, esta traición, esta transgresión constituyen una acción negativa por parte de ellos con el propósito de causar un daño que tenga consecuencias de carácter físicas, morales, espirituales o emocionales. Esto entonces es una gran realidad que nosotros tenemos como creyentes. Ahora, mucha atención. Juan 15:18 y Juan 15:19 dice: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El Señor en este texto, Juan 15:18 y Juan 15:19, dos veces ha lanzado la afirmación para nosotros como cristianos, como creyentes, de que el mundo nos aborrece. El mundo les aborrece, el mundo les aborrece. Ahora, el verbo en el cual se está diciendo el mundo les aborrece es un presente continuo, de tal forma que la afirmación, la doble afirmación que está dando el Señor es: este mundo les aborrece, continúa aborreciéndolos y los estará aborreciendo. Esto significa que en el mundo hay un aborrecimiento constante para todos los cristianos. Ahora, en la clase anterior nosotros hablábamos en cuanto a las distancias de las ofensas. Por un lado hablábamos de una distancia que denominamos como una distancia de generalidad, en la que nos ofenden aquellas personas que no tienen una cercanía con nosotros, que no es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano en Cristo, nuestro pastor, nuestra iglesia, etcétera. Y hablábamos de esta generalidad, y aquí nosotros expresábamos que en el mundo, en cualquier lugar se pueden producir las ofensas contra nosotros, y a partir de cualquier persona se pueden producir las ofensas contra nosotros. Entonces, esto es una gran realidad que nosotros debemos de entender. En el mundo vamos a encontrar ofensas. Ahora, también en la clase anterior, en tratándose de los ofendidos, hablábamos de un grupo de ofendidos que son los que realmente han sido tratados injustamente, otro grupo que son los que creen que han sido tratados injustamente. En esta clase quiero referirme a los que han sido tratados injustamente, no a los que creen que han sido tratados injustamente, porque hay algunas personas que de todo se ofenden. Que alguien dice una cosa, ya se ofendió. Que alguien hace una cosa, ya se ofendió. Y ahí no estamos hablando de una ofensa, de una intencionalidad en esa ofensa que se lance contra una persona, sino más bien ahí nosotros estamos en presencia de personas que
se creen que han sido ellos tratados injustamente, que se creen ofendidos, pero que realmente no son personas ofendidas. A quienes yo me estoy refiriendo es al primer grupo, los que han sido tratados injustamente, los que realmente han sido tratados injustamente. Entonces, a este grupo, los que han sido tratados injustamente, Juan 15:18, el mundo les aborrece, el mundo les estará aborreciendo y el mundo constantemente los va a aborrecer a ustedes. A ellos, Juan 15:18, Juan 15:19, es a estas personas a los que potencialmente en algún momento serán tratados injustamente, encontrarán entonces ofensas por parte de este mundo que les aborrece a ellos me estoy refiriendo. De tal forma que el creyente vive entonces en un mundo que le aborrece. Si no se había dado cuenta usted, hermano, hermana, usted vive en un mundo el cual le aborrece profundamente a usted por la causa de Cristo. Por el simple hecho de que usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrece profundamente a usted. Ahora, en base a esta gran realidad de que vivimos en un mundo que nos aborrece profundamente, Lucas 17:1, el Señor dijo: imposible es que no vengan los tropiezos, imposible es que no vengan las ofensas para tu vida contra ti en este mundo que constantemente te está aborreciendo y que constantemente te estará aborreciendo. Es imposible, hay una imposibilidad. El Señor inicia diciendo: mira, te prometo algo, y esta promesa que te hago es una promesa absoluta. Este mundo te aborrece, en este mundo es imposible que vivas sin ataques, sin difamaciones, sin deseos, intenciones de destruirte a ti, provocarte un daño, etcétera, porque es imposible que no vengan tropiezos para ti en este mundo que te aborrece. Primero de Pedro 4:12, el apóstol Pedro, robusteciendo las palabras, la afirmación que ha dado el Señor, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que sobreviene en algunos momentos a su vida, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, el día de mañana, cuando estés en una prueba, en el fuego de la prueba, y sientas que ya no puedes, y cómo me duele esto que me hicieron, pero por qué me trataron de esta forma, etcétera. Es decir, cuando venga el fuego de la prueba a través de las ofensas a nuestras vidas, el apóstol Pedro está diciendo: no te sorprendas ese día. No digas cuánto sufro, ¿por qué a mí, que tan bueno yo soy, etcétera? No te sorprendas como si alguna cosa anormal, como si algo extraño te estuviera sucediendo. Por esto, en sentido contrario, quiere decir que entonces el fuego de la prueba tiene que venir a todo creyente forzosamente. Que el fuego de la prueba, cuando venga a través de las ofensas que Dios permita se lancen contra nuestras vidas, entonces no es algo extraño que nos esté sucediendo, está dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, dentro incluso de la voluntad de Dios, porque el Señor está diciendo: es imposible que no vengan las ofensas, que no vengan los tropiezos, y partimos de que vivimos en un mundo que nos aborrece, un mundo que no nos quiere a nosotros, que quiere destruir al creyente. Entonces, en este sentido, el creyente, cuando vive en este mundo, un mundo que le aborrece, pues a partir de este mundo que aborrece el creyente, se van a producir las ofensas. Escuche con atención. Si se producen las ofensas en este mundo que nos aborrece, significa que se tiene la intención de lanzarnos faltas, pecados, traiciones, transgresiones contra nosotros, que constituyen una acción negativa y que tienen el propósito, la determinación de hacernos daño, ya sea de carácter físico, moral, espiritual o emocional, ¿sí? Aquí entonces quiero presentar en esta clase una primera realidad en tratándose de las ofensas. Ya una vez que hemos entendido lo que es una ofensa, ya una vez que hemos comprendido que las ofensas surgen a partir de la intencionalidad, de la intención de provocar, dirigir esas ofensas y con el propósito de buscar esas consecuencias que dañen a la persona del ofendido, la primera realidad que tenemos en esta segunda clase es: en el mundo hay ofensas.
No nos sorprendamos entonces. En el mundo vamos a encontrar ofensas, en el mundo existen ofensas, es decir, existen estos deseos, estas intenciones de pecar contra nosotros, de traicionarnos, de transgredirnos, etcétera, con la intención de provocar daño y con consecuencias físicas, morales, espirituales, emocionales. En el mundo hay ofensas. Ahora, la pregunta para nosotros como cristianos es, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando el mundo me ofende? Si bien el Señor está presentando de una manera clara en su palabra que el mundo, si el mundo me aborrece, bueno, si el mundo quiere destruirme, quiere borrarme del planeta, pues cuanto más el mundo querrá formular ofensas contra mí, destruir mi nombre, mi carácter, mi vida, etcétera, mi relación con Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando el mundo me ofende? ¿Qué tengo que hacer yo cuando el mundo me está ofendiendo? Y bueno, Mateo 6:14 y 6:15 es un versículo con el que se quiere dar respuesta a esta pregunta y se quiere concluir y decir, bueno, ¿qué hacer cuando el mundo me ofende? Bueno, Mateo 6:14, 6:15 dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, les va a perdonar también a ustedes su Padre Celestial. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les va a perdonar sus ofensas. ¿Cuál es la respuesta que normalmente se da? Perdonar. Punto. ¿Qué tienes que hacer cuando el mundo te ofende? ¿Qué tenemos que hacer cuando el mundo nos ofende? Perdonar. Pero yo aquí quiero ver Mateo 6:14, 6:15. ¿Realmente me está señalando que yo debo perdonar? ¿Realmente Mateo 6:14, 6:15 me está diciendo lo que yo debo hacer cuando el mundo me ofende? Y yo veo muy distante el simple perdonar. Yo creo, y es mi convicción, que no. ¿Qué debo hacer cuando el mundo me ofende? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando el mundo le ofende? Cuando este mundo que le aborrece le ofende a él. El cristiano, solamente debe perdonar. No, no es en esencia lo que Mateo 6:14 y 6:15 nos quiere enseñar. Vamos a ver el contexto inmediato de Mateo 6:14 y 6:15 para comprender este aspecto. Dice Mateo 6:12, que sería el contexto más inmediato que tenemos a Mateo 6:14 y 6:15, el Señor aquí en Mateo 6:12 dice, y perdónanos, Él está hablando, está dando esta instrucción de la oración que es conocida como el Padre Nuestro o la oración del Señor, es decir, el Señor está a petición de los discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a tener comunión privada con Dios, y el Señor comienza a decirles, ustedes van a orar de esta forma, y en Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, yo quiero que usted vea más allá más allá de esta expresión, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El primer punto que nosotros debemos entender es que el Señor está hablando de algo muy grande, algo muy glorioso. Perdónanos nuestras deudas. El primer punto que el Señor está mencionando en este apartado de la oración del Señor o de la oración del Padre Nuestro, el Señor está hablando de una gran bendición para el creyente, de una gran realidad para el creyente, de una gran promesa para el creyente, que es el perdón de Dios. El primer punto es que aquí en Mateo 6:12 el Señor está hablando del perdón de Dios. Este perdón de Dios, escuchen con cuidado, este perdón de Dios vino a través del Evangelio para nuestras vidas, de las buenas noticias que Dios tenía para nuestras vidas. Cristo nos salva de nuestros pecados, nos perdona de nuestros pecados a través de estas buenas noticias de Dios. Viene el perdón de Dios, viene esta notificación de las buenas noticias de Dios. Nos tomamos del Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Obtenemos el perdón en Cristo Jesús a través de este glorioso evangelio que nos es predicado, y a través del perdón de Dios se produce una regeneración
en el creyente, de tal forma que dice el Evangelio de Juan que aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aquellos que reciben al Señor en sus vidas, y no me estoy refiriendo a la repetición de la oración normalmente que se entiende como la oración del pecador. Dile al Señor en tu corazón: Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, creo en ti. No se está hablando de esa oración que, dicho sea de paso, es una oración que la Biblia no está respaldada a lo largo de toda la Biblia, pero aquí el punto es recibir al Señor en el sentido de recibirlo como quien dice ser Él. El Señor de nuestras vidas, el Creador de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas, el Dios que hemos ofendido grandemente a través de nuestros pecados. Entonces, al recibir al Señor, recibimos este glorioso evangelio, recibimos el perdón de Dios y recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. La regeneración, hemos nacido de nuevo a través de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo que Dios hace, nos lleva de la muerte a la vida, etcétera, y todo lo que el libro de Efesios también nos está diciendo al respecto. Entonces, nos constituye hijos de Dios. A partir de ahí tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Estamos vivos para el Señor, espiritualmente ya estamos vivos. Tenemos una nueva categoría, somos hijos de Dios. Entonces, a partir de aquí tenemos este privilegio de la comunión con Dios, justificados con Dios por medio de la fe, tenemos entrada por medio de esta gracia. Entonces tenemos comunión con Dios. Es la razón por la que entonces, ahora sí, Mateo 6:9, ustedes orarán de esta forma. Ustedes pueden ir con Dios y decirle en oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y toda la instrucción que el Señor está dando en esta oración tan hermosa que nos instruye para estar orando de manera privada con el Señor. Tenemos esta comunión con Dios. Esta comunión con Dios entonces la tenemos porque somos hijos de Dios, porque ninguna persona que no sea un hijo de Dios, que no sea hijo de Dios, puede acercarse en oración al Señor. Y somos hijos de Dios porque fuimos perdonados por el Señor a través de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, del sacrificio vicario de nuestro Señor. Y esto nos llegó a través del anuncio glorioso del Evangelio. Y una vez que hemos recibido el Señor, como mencioné hace unos momentos, se nos dio potestad de ser hechos, constituidos hijos de Dios. Entonces, esta comunión la tienen los hijos de Dios, la tienen con Dios el Padre. Estamos hablando entonces de una nueva naturaleza, de una nueva calidad, de una nueva condición, ¿sí? Esta condición de hijos de Dios nos dirige con nuestro Padre que está en los cielos, que está en esta tierra, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, entonces, Mateo 6:9 nos está hablando, si bien nos está instruyendo acerca de la oración, pero nos está dejando entrever que para tener esa comunión con Dios se necesita esa nueva cualificación, esa nueva cualidad, esa nueva naturaleza, esa nueva condición de ser hijo de Dios, ¿sí? Ahora, en Mateo 6:12 tenemos entonces lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa? Aquí el Señor está dando una promesa, o nos está hablando de una promesa de la que gozan todos los creyentes, y es la de que Dios perdona nuestros pecados. Que aun cuando nosotros ya somos hijos, que para ser hijos de Dios perdonó nuestros pecados, y que cuando somos hijos de Dios y continuamos pecando y hemos fallado, etcétera, dice: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, quien es justo y fiel y que nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Entonces, el perdón de Dios es una promesa muy hermosa que tienen todos los hijos de Dios, y perdona nuestras deudas. Entonces aquí el Señor nos está recordando: como hijo de Dios, tú fuiste perdonado en una ocasión, en tu regeneración. El Señor te dio nueva vida, te constituyó como su hijo,
y continuamente en tu vida en este mundo tienes las puertas abiertas al perdón de Dios. Basta que vengas delante de Él, confieses tus pecados, clames a Él y Él perdonará tus pecados. Ahora, Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, tenemos el Dios que perdona nuestros pecados, y luego en Mateo 6:14 y Mateo 6:15 viene un pequeño conflicto literario, porque Mateo 6:12 y perdona nuestras deudas, y luego nos habla del perdón ilimitado de Dios, etcétera, y Mateo 6:14, 6:15 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los va a perdonar también a ustedes su Padre Celestial. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les va a perdonar sus ofensas. ¿Qué significa esto? Aquí aparentemente, bueno, es que Mateo 6:12, si el Señor me está perdonando porque me hizo su hijo. Si me hizo su hijo es porque me perdonó, porque hubo una regeneración en mi vida, porque creí en el Señor, porque creí al anuncio del Evangelio, porque Él me dio, estando muerto en mis delitos y pecados, me dio vida, etcétera. Entonces aquí, Mateo 6:12, gracias a Dios, gloria a Dios por este milagro del nuevo nacimiento que tengo, el perdón de Dios, pero luego Mateo 6:14 y 6:15 parece ser como que está limitando el perdón de Dios a que yo perdone a las personas. Y aquí, bueno, literariamente a esto se le llama una contraposición lógica. Esta contraposición lógica es cuando aparentemente, por ejemplo, Mateo 6:12 se está dando una gran verdad y los textos anteriores nos están hablando de una gran verdad. Eres perdonado por parte de Dios, tanto eres perdonado que puedes entrar al Señor y se te instruye para que ores al Padre Celestial en lo privado. Pero en Mateo 6:14 y 6:15 parece ser como que ahora se contradice lo que me ha dicho, es decir, ese perdón tan ilimitado, tan hermoso que me había sido dado en esos versos, ahora Mateo 6:14 y 6:15 parece que se reduce a un perdón limitado. Pero esto, como he mencionado, en la hermenéutica se le conoce como una contraposición lógica cuando Mateo 6:12 afirma una cosa y Mateo 6:14 y 6:15 parece ser que está contradiciendo lo que se ha afirmado en el versículo 12. Ahora, vamos a ver esta contraposición lógica para poder entender y a partir de esta contraposición lógica poder comprender cuál es el énfasis que realmente está dando el texto en Mateo 6:14 y 6:15, que el énfasis no es el perdón a los que nos ofenden en esencia. Por eso hay que leer la Biblia con su hermenéutica adecuada para poder comprender el sentido de las palabras. Ahora, tenemos entonces por un lado esta realidad de que Dios me perdona y por el otro lado aparentemente, bueno, una realidad de que Dios no me perdona si yo no perdono a los que me ofenden. Ahora, nosotros necesitamos entender que en la primera realidad, que si Dios me perdona a mí, que si Dios me perdonó a mí, Mateo 18:27, hablando el Señor de una parábola que tiene que ver con el perdón de Dios, Mateo 18:27 dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y estaba hablando el Señor de dos siervos, un siervo que ha defraudado a su amo, que le debe una cantidad impagable a su amo y que tiene se atreve a decirle a su amo, ten paciencia, te voy a pagar todo lo que te debo. El amo, más bien movido a misericordia, dice, muy bien, suelten lo mejor, te perdono la deuda, te voy a otorgar un perdón de lo impagable en tu vida. Ahí está. Y esta es una descripción que tenemos cada uno en nuestras vidas. El Señor pagó una deuda impagable por parte de cada uno de nosotros. Entonces, la primera realidad, el Dios que nos perdona, el Dios que nos ha perdonado lo impagable en nuestras vidas. Todas esas ofensas que nosotros hemos cometido delante de Dios no se comparan con las ofensas que nos puedan propinar las personas, los hombres en esta tierra. El perdón que Dios nos ha dado supera lo impagable. Mateo 18:27. Ahora, Mateo 18:33.
venimos entonces ante esta realidad de que es que me están ofendiendo y no, pues ahora yo no voy a perdonar porque está hiriendo mi carácter, está hiriendo el concepto que las personas tienen de mí, mi testimonio, etcétera. Es que lo que me está haciendo este hermano, esta persona me ha destruido, etcétera. No, no lo voy a perdonar. Y vemos que entonces, en ese sentido, cuando tenemos que si tú no perdonas, Dios no va a perdonar, no te va a perdonar a ti cuando tú no perdonas las ofensas de los hombres. Mateo 18:33, vean cómo dice lo siguiente cuando formula la pregunta, porque aquí también en esta parábola se da el ejemplo, se sigue dando esta narración de que aquel que había sido perdonado de lo impagable, después él va con un consiervo que le debía dinero a él, pero era una cantidad impresionantemente más pequeña de lo que él le debía a su amo, una cantidad impagable. Él le debía a este consiervo, el otro siervo, a este siervo que ha sido perdonado, le debía una cantidad que podía ser pagada. Y realmente, en cuanto a que él había sido perdonado de una deuda impagable y que le debían una ínfima cantidad, ahora él que quiera colocarse en una postura de decir, pues no te perdono, es más grande lo que tú me debes que lo que yo le debía a mi amo. Ahora Mateo 18:33 le dice el amo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es decir, yo a ti te perdoné una deuda impagable y tú a tu consiervo le debías, él te debía 10 pesos, vamos a decirlo así. Él te debía 10 pesos a ti y tú no le perdonaste 10 pesos cuando yo te perdoné millones de millones de millones de millones de millones de pesos. Entonces, el amo le está diciendo, vean, ¿no se esperaba que tú también tuvieras misericordia por cuanto yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú, es decir, actos positivos, no tenías tú que tenías que haber comportado de esta forma? ¿No debías de haber actuado de esta forma? Vean, no debías, no era tu obligación. Ahora, esta obligación surge a partir de la realidad de que el perdonado está en una nueva condición, en una nueva naturaleza, en un nuevo esquema donde el perdonado puede perdonar. ¿Sí? No es porque sea bueno, no. Él no fue bueno, no fue tan bueno, no es tan bueno que necesitó el perdón de su amo. Pero el perdón de su amo sí provoca en el siervo una nueva categoría, un nuevo estilo de vida, una nueva panorámica, etcétera, donde el que ha sido perdonado de lo imperdonable se espera, debe de perdonar cualquier deuda que le tengan, que tengan las personas para con él. Porque si él, como les menciono, si él recibió el perdón de una deuda de millones, de millones, de millones, de millones, de millones de pesos, entonces, ¿cómo es posible que 10 pesos él no lo pueda perdonar? Puede perdonar, no porque él es bueno, puede perdonar porque él fue perdonado, porque al haber sido perdonado, él está en una nueva categoría. Él ha pasado de la muerte a la vida, de perder todos sus bienes, de perder toda su familia, de perder sus propiedades, etcétera. Él, bueno, no tiene propiedades porque estamos hablando de que son esclavos, pero entonces aquí nos está hablando de que él ha pasado de la oscuridad a la luz y por lo tanto se entiende que tiene esa capacidad, esa nueva visión de que el perdonado puede realmente y debe perdonar, ¿sí? Entonces el perdonado perdona y esta acción de perdonar está sustentada en la realidad de que él ha sido perdonado. Entonces, cuando nosotros vamos a esta contraposición lógica, Mateo 6:14 y 6:15, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los va a perdonar también a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les va a perdonar sus ofensas. Esto entonces no nos está hablando de que el perdón a los hombres
por las ofensas que somos objeto de parte de ellos, no está diciendo que esto es una condición para que Dios me perdone. No, Dios me ha perdonado sobre la base del sacrificio del Señor Jesucristo, sobre la declaratoria unilateral de yo te perdono a través de mi Hijo Jesucristo. No hay condiciones para ello, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, etcétera. No es una condición para que Dios me perdone. Es el énfasis que se está dando en Mateo 6:14 y 6:15. El perdón a los hombres de las ofensas que ellos nos propinan a nosotros no es condición para que Dios nos perdone, no. Aquí, más bien Mateo 6:14 y 6:15 nos está mostrando que el perdón a quienes nos ofenden, el perdón de los hombres que nos han ofendido, es una evidencia de que Dios ya nos perdonó a nosotros. Va en este sentido. Entonces, ¿qué hacer cuando el mundo me ofende? Más allá de decir, perdonar, no. ¿Qué hacer cuando el mundo nos ofende? ¿Qué tiene que hacer el creyente cuando el mundo le ofende? Aquí está la respuesta. Dar evidencia de nuestra salvación. Cuando somos ofendidos por parte del mundo, ahí viene esta pregunta que nosotros hicimos en Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia como tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú? Y entonces aquí el punto es, ¿qué tengo que hacer cuando el mundo me ofende? Dar evidencia de nuestra salvación. Cuando el mundo te ofenda, entonces da evidencia de tu salvación. Primero de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Es decir, si tú has sido salvado por el Señor, si has sido regenerado por el Señor, ¿qué tienes que hacer cuando el mundo te ofende? Dar evidencia de tu salvación. ¿Cuál es esa evidencia? Amar. Y puedes amar aún a pesar de la ofensa porque tú conoces a Dios. Pero Juan 4:8, el que no ama, el que no perdona, el que retiene, el que se queda con la ofensa, pues no ha conocido a Dios. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo primero de Juan 4:8. No puede dar evidencia de su salvación porque no tiene ni siquiera la salvación. Primero de Corintios 3:4 y 3:5, quiero tomar estos puntos que están en negrilla. El amor es sufrido, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué tengo que hacer cuando el mundo me ofende? Bueno, doy evidencia de mi salvación a través de sufrir el agravio, la ofensa, a través de no hacer nada indebido. No, es que voy a lanzar algunas publicaciones en el Facebook para calumniar a ciertas personas, lanzar indirectas. No hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué tal persona está diciendo esto de ti? Hizo esto, aquello. No, ni me voy a defender, ni voy a responder, nada. No busca lo suyo, no se irrita. Vengan las ofensas, mira, que el mundo gire, el mundo diga lo que quiera, no pasa nada. Y no pasa nada en el sentido de negar la realidad, de una realidad difícil de aceptar, no va en este sentido, sino que no se irrita, no toma acción. Me hizo esto, voy a planear, voy a decir esto. No guarda rencor. Se está dando evidencia de la salvación. ¿Qué hacer cuando el mundo me ofende? Primero de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y este padecimiento vendrá en algunos momentos, como explicábamos, a partir de este mundo que nos aborrece, vendrá a manera de ofensas. ¿Qué tengo que hacer? Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Es decir, tienes dos trabajos. Encomienda tu alma al fiel Creador. Señor, estas personas me están ofendiendo. Esta persona sé que me está ofendiendo, está lanzando desacreditaciones en mi contra, me está calumniando, etcétera, etcétera. Señor, encomiendo mi alma a ti, Señor, al fiel Creador, y tengo mucho trabajo hacer el bien. ¿Qué tengo que hacer cuando el mundo me ofende? Mateo 5:44. Jesucristo dijo, yo les digo, ama a tu enemigo,
bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen, los que te están calumniando, los que te están siguiendo, están en una campaña contra ti. Tú ama, bendice, haz el bien y ora. Entonces, la respuesta, ¿qué hacer cuando el mundo me ofende? Ya hemos entendido entonces que en el mundo habrán ofensas. Esto sin duda alguna. El Señor ya lo ha prometido. Sabemos que este mundo nos aguarda con tantas ofensas a lo largo de nuestra existencia. ¿Qué hacer cuando el mundo me ofende? Dar evidencia de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la forma en cómo enfrentamos las ofensas, escuchen con atención, la forma en cómo nosotros enfrentamos o respondemos a las ofensas son una evidencia clara de la realidad o de la falsedad de nuestro cristianismo. Si nosotros, ante las ofensas que nos lanza el mundo, contestamos con más ofensas, contestamos con amenazas, contestamos con publicaciones, con difamaciones, etcétera, etcétera, lo que está sucediendo es que nosotros tristemente estamos demostrando que realmente no somos cristianos. Estamos demostrando que no hemos experimentado el haber sido perdonados de una deuda impagable. Porque si realmente hubiésemos sido perdonados de una deuda impagable, cualquier ofensa, que venga contra nosotros quedaría realmente muy pequeñita en proporción a la medida en que yo ofendí al Señor, quien me perdonó. Entonces, la forma en cómo nosotros enfrentamos las ofensas son una realidad, son evidencia de la realidad o la falsedad de nuestro cristianismo. Entonces, escuchen con atención, el creyente, el cristiano que dice, es que no puedo perdonar lo que me hicieron, es que no voy a perdonar, es que tú no sabes lo que yo sentí, es que no quiero perdonar, es que no perdono. El creyente que se sitúa, que se estaciona en esta postura de decir no puedo perdonar, no voy a perdonar, no quiero perdonar, no perdona, escuchen con atención, por eso la gravedad de las ofensas. Cuando el mundo te lance ofensas, aquel creyente que llegue a esta conclusión de decir no puedo perdonar, no voy a perdonar, no quiero perdonar, no perdono, aquel creyente, bueno, es una persona que no ha sido perdonado él mismo. En otras palabras, él no es cristiano. Un creyente, y con esto quiero que lo entendamos, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, por supuesto, bajo las experiencias que, al igual que otros hermanos a lo largo del caminar con Dios, han experimentado estos abusos, estas ofensas, el ser tratado injustamente. Yo sé lo que estoy diciendo, pero aquí el punto y la consideración es, por muy fuerte, cruda que pueda sonar esta afirmación, si tú en algún momento llegas al punto de decir, no puedo perdonar, no, esto jamás se lo voy a perdonar, esto que me hizo, no voy a perdonar, no puedo perdonar, no quiero perdonar, no perdono, y que aunque digas sí perdono, pero tengas una actitud de un corazón que no ha perdonado, la realidad de las cosas es que se está evidenciando que tú no eres cristiano, que esa persona realmente no es cristiana, porque él no ha recibido el perdón de esa deuda impagable, como mencionábamos hace unos momentos. Entonces, ¿qué hacer cuando el mundo me ofende? Vea, aquellos que dicen, perdonar solamente, realmente necesitamos escudriñar un poco más la Biblia, dar evidencia de nuestra salvación. Y al menos en estos pocos versículos que tocamos en esta clase, vea, ¿cómo damos evidencia de nuestra salvación cuando el mundo nos ha ofendido? Cuando encontramos ofensa en el mundo, ¿cómo damos evidencia? Vea, al menos en estos pocos versículos que mencionamos, al menos aquí tenemos 12 acciones, 12 respuestas por parte del creyente. Número 1, amando, sufriendo,
no haciendo nada indebido, no buscando lo suyo, no irritándose, no guardando rencor, encomendando su alma al fiel Creador, haciendo el bien, amando a los enemigos, bendiciendo a los que le maldicen, haciendo bien a los que le aborrecen, orando por los que le ultrajan y persiguen. Ahí está, dando evidencia de su salvación. Ahora, para que se pueda dar estos 12 puntos que acabo de mencionar, ¿saben qué se necesita? Más que un corazón perdonador, se necesita una nueva naturaleza. Y se necesita que el Señor more en la vida de ese creyente, es decir, se necesita ser salvados. El paquete de la salvación viene esta nueva naturaleza que te habilita, viene el poder del Espíritu Santo, viene la gracia de Dios y a través de la salvación entonces todas estas promesas hermosas que el Señor da a sus hijos, aquellos que les ha sido dada esta potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces ellos pueden dar evidencia de su salvación a través de estos 12 puntos que no son los únicos. Yo mencioné solamente algunos versículos que tienen que ver con las ofensas, pero la Biblia es muy amplia y aquí entonces tenemos que realmente se necesita de una nueva naturaleza para actuar conforme a una nueva naturaleza. Entonces, vamos a cerrar esta clase. Tenemos entonces estas ofensas y quiero nuevamente puntualizar estas ofensas que tienen que ver en esta distancia de generalidad. Estas ofensas que se van a producir en cualquier parte del mundo por cualquier persona y que estamos advertidos por parte del Señor, vamos a ser ofendidos. Se van a lanzar ofensas intencionales con todo propósito de desacreditarnos, destruirnos, generar consecuencias adversas en nuestras vidas. Es una realidad para nosotros como creyentes. Entonces ya sabemos cómo nosotros debemos de responder, cómo nosotros debemos de actuar. Pero esto, insisto, en una territorialidad de una generalidad, en esta distancia que hemos denominado generalidad. Ahora, ¿qué sucede cuando la ofensa no viene de fuera? ¿Qué sucede cuando la ofensa no viene del mundo? ¿Qué sucede cuando la ofensa viene de un creyente a otro creyente? ¿Qué sucede cuando la ofensa viene del hermano con el que yo me estoy congregando en la iglesia local? ¿Qué sucede cuando la ofensa viene de mi hermano de sangre? ¿Qué sucede cuando la ofensa viene de mi propio pastor? ¿Qué sucede? Este aspecto lo vamos a contestar, lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, por esta clase que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta clase nos dejas ver pues los aspectos tan cruciales, tan agudos que tiene, Señor, la ofensa cuando nosotros no sabemos cómo tratar la ofensa, Señor. Ayúdanos a poder comprender que vivimos en un mundo que nos aborrece, Señor. Ayúdanos a entender que es imposible que no vengan las ofensas. Ayúdanos a entender que no nos sorprendamos del fuego de prueba cuando venga sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos esté sucediendo. Ayúdanos a entender, Señor, que en el mundo hay ofensas y que si en el mundo hay ofensas, que si el mundo te aborreció a ti, cuánto igualmente nos va a aborrecer a nosotros, Señor, y que este mundo lanzará de una manera deliberada, de una manera intencionada, faltas, pecados, traiciones, transgresiones contra nosotros y van a querer producir daños en nuestras vidas, Señor. Sin embargo, te damos gracias porque a través de tu perdón, Señor, tú nos has hecho hijos tuyos. A través de la regeneración nos has constituido hijos tuyos y esto, Señor, nos lleva a una nueva categoría, a una nueva naturaleza, Señor, en la que entonces nosotros podemos perdonar las ofensas de los hombres, en la que entonces a nosotros, Señor, al igual que aquel siervo,
Tú puedes venir con nosotros, Señor, y decirnos, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Porque, Señor, tu perdón nos capacita, tu perdón nos habilita, Señor, y ayúdanos, Señor, entonces a que cuando recibamos la ofensa por parte del mundo, que nosotros podamos dar evidencia de quién vive en nosotros, evidencia de nuestra salvación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en medio de las ofensas que el mundo lance contra nosotros. Restáuranos, consuélanos, límpianos, pero sobre todo, que tu nombre sea glorificado a través de dar evidencia de nuestra salvación, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta clase, en el nombre de Jesús. Amén.